Van a volver a subir la presentación. Tengo dificultades técnicas. Y si esta semana estamos tratando de ponernos al día con eso. Igual les pido disculpas de parte del equipo por el atraso en eso y en las guías, pero ya estamos tratando de ponernos al día con todo eso para tenerles todo ya disponible. Pues ustedes igual van a ponerse al día. Ya, entonces empezamos. Primero que vamos a ver van a ser las interacciones y procesos que ocurren en las comunidades ecológicas. Bueno, primero vamos a entender el concepto de qué son las interacciones en comunidades. ¿Qué creen ustedes que son? ¿No? ¿Nadie? ¿No se les ocurre nada? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Sorry. Ya, ¿qué creen ustedes que son las interacciones en comunidades? Sin leer ahí, obvio, ya le hice el spoiler, pero bueno, como dice en la diapositiva, la interacción en las comunidades son todas las relaciones, exacto, las relaciones que existen entre las especies, su medio y entre las comunidades de diferentes especies. Como dice ahí, las interacciones son las interacciones que ocurren en las comunidades y estas tienden a mantener el equilibrio entre los recursos y los individuos. ¿Qué quiere decir eso? Que mantener estas relaciones mantienen la relación entre, por ejemplo, la comida y la cantidad de especies que viven en un lugar. Bueno, estas interacciones son, pueden ser de competencia, de depredación, de amensalismo y de simbiosis. Y dentro de la simbiosis hay subtipos de simbiosis, como lo son el parasitismo, el mutualismo y el comensalismo. Ok. La primera de la que vamos a hablar es la competencia, pero antes vamos a hablar sobre un concepto que está acá abajo, que es el de nicho ecológico. Bueno, piensen que un nicho ecológico es como la casa de las especies. Un nicho ecológico tiene todos los aspectos necesarios para una forma de vida. Es decir, este nicho ecológico es el lugar físico de nuestro organismo. Por ejemplo, el nicho ecológico de un pez es el mar, con todas las cosas que tiene el mar. Eh, Plancton, peces más grandes, peces más chicos, todo lo necesario. Las condiciones químicas se refiere a pH, temperatura, nutrientes disponibles, ese tipo de cosas. Profe, ¿el principio de exclusión competitiva está relacionado con la selección natural? Sí, pero no se me adelanta, Alexandro. Pero sí, tiene que ver con la selección natural. Bueno, ahora ya, ¿se entendió bien lo que es un nicho ecológico? Ya. Entonces, la competencia, ¿qué es la competencia? Bueno, la competencia es una interacción que ocurre entre individuos de una misma especie. Cuando es de una misma especie se llama intraespecífica, o también puede haber una competencia entre especies diferentes, que eso se llama interespecífica. Em,
Esta competencia se basa en tratar de usar los mismos recursos que son limitados, como lo pueden ser la energía, los nutrientes, el espacio. Por ejemplo, si tengo una especie parecida de aves que se comen un tipo de gusano, van a competir entre ellas para tratar de comerse al gusano que es su comida, su única comida. El grado de competencia depende de la similitud de los recursos entre las especies. O sea, mientras mayor se parezcan estas necesidades, mayor se parezcan estos nichos, mayor va a ser la competencia. Y eso nos lleva, bueno, y es muy importante que sepan que ningún organismo puede estar usando el mismo espacio al mismo tiempo. Y eso nos lleva al principio de exclusión competitiva. Bueno, este principio fue formulado por un biólogo ruso que principalmente habla, y este biólogo llamado Gauss plantea una hipótesis que se las voy a explicar mejor con la imagen que está aquí. Ya. No, puede ser de la misma especie o con especies distintas. Pero cuando son de la misma especie es una competencia específica y cuando son diferentes especies es interespecífica. Ya. Entonces, el principio de exclusión competitiva, que fue planteado por este biólogo, que dijo lo siguiente. Dijo el que tenía unas bacterias que una las cultivó, primero las cultivó las dos solas. Dijo, mira, la Aurelia sola crece de esta forma y la Caudatum crece de esta otra forma. Pero luego las hizo crecer a las dos juntas. Y como pueden ver, una especie se generó, se reprodujo, creció, como lo hacía sola, pero la otra especie decayó, murió. Entonces, ¿qué dice esta hipótesis? Dice que si dos especies en el mismo nicho tienen que compartir recursos que son limitados, inevitablemente una va a superar a la otra competitivamente. La que menos se adapta a las condiciones nuevas va a morir. En este caso, la Caudat no se adaptó, murió. Y la especie que esté mayor adaptada, que la supere competitivamente, se va a desarrollar. ¿Se entendió? Yeah. Así es, Fabio. Claro, entonces, como dijo Alexander al principio, esto igual lo pueden evidenciar en la selección natural. El mejor adaptado va a sobrevivir y se va a seguir reproduciendo. El otro, F, lo perdimos. Otro tipo de... Sí, es en el medio ambiente. Puede ser una adaptación al medio ambiente por recursos o porque cambió alguna condición ambiental. Por ejemplo, no sé, antes hacía 6 meses frío y un mes calor y ahora hace solamente calor siempre. Pueden ser ese tipo de adaptaciones o que cambió la disponibilidad de algún alimento. Bueno, una de nuestras primeras interacciones que vamos a hablar el día de hoy es la depredación. Ustedes siempre lo van a ver al lado de los nombres con un signo más, un signo menos o un cero, según corresponda. Que cuando es un más es que es beneficiosa,
cuando es un menos, que es desfavorable, y cuando es un 0 o un O, como ustedes lo vean, es que es nulo. ¿Ok? Y ahora, una vez ya entendido eso, vamos a hablar de la depredación. Que sí, que hay. Muy buena película. Bueno, en la depredación tenemos a un individuo, que en este caso es Kenai, que vive a costas de devorar a otra. En este caso, devorar a la presa, que son los pececitos. Pueden, del modo de caza que ellos quieran, puede ser acechándola, persiguiéndola, búsqueda colectiva, solita y la acorralan. Eso depende de la naturaleza del animal, pero principalmente es eso. El depredador, que es el beneficioso, vive a costa de comerse a otro, que es la especie que sale es favorable en esto. En algunos casos existe que la depredación influye en alcanzar un punto de equilibrio en la naturaleza, porque puede ser que controle el número de presas o a su vez la presa que controla el número de depredadores y eso mantiene un equilibrio. Porque bueno, se imagina, no sé, si nadie se comiera los ratones, si ningún animal consumiera ratones, no tuviéramos ningún depredador de ratones, ¿qué ustedes creen que pasaría? Exacto, plagas. A eso se refiere con que la depredación influye en un equilibrio en la naturaleza. Bueno, y la depredación no solo ocurre en los en los carnívoros, también puede ocurrir en los herbívoros, que es principalmente en las plantas. Bueno, tenemos las ventajas y las desventajas de la depredación. Como dijimos, una ventaja es que ayuda a disminuir la población de las presas, donde los individuos que quedan pueden alimentarse mejor y alimentarse mejor tiene una descendencia mayor. También que eh, existe una selección en los individuos que van a ser cazados, que se seleccionan los individuos viejos o enfermos. Y eso también influye en que así la población joven se va a poder seguir reproduciendo y no va a haber un cese de presa. Y que al atacar las presas ancianas, las presas viejas, que era lo que le sigue, no es una amenaza para la población, es decir, no afecta a la descendencia de esa especie. Y una desventaja es que en las poblaciones pequeñas de presas, esto puede llevar a que haya una disminución en la población de los depredadores. En el caso contrario, si tengo una población muy grande de presas, el depredador no da abasto para mantener este equilibrio y hay un aumento de presas. ¿Todo claro? Muy bien. Otro tipo es el amensalismo. Alexandro, se te prendió el micrófono. Te decía que en la depredación es una interacción donde, no te preocupes, donde una especie se ve beneficiada, que en este caso es el depredador, y otra especie se ve perjudicada. Este tipo de interacción permite mantener un equilibrio en la naturaleza. Eso hace referencia a que evita plagas, una sobrepoblación, y que las ventajas de esta interacción es que al disminuir la población de presas, los individuos pueden alimentarse mejor. Al tener una mejor alimentación, tienen un mejor estado, y eso se traduce en que tiene una mayor descendencia, que existe una selección de las presas. No,
Porque al reducirse la población, no estás confundido. Te confundiste con una de las desventajas. Con una de las desventajas es que si tengo una población muy pequeña de presas, puede disminuir mi población de depredadores. Pero aquí estamos viendo que disminuye la población de presas a causa de que se las comen. Diferente. Bueno, que existe una selección de las presas que se comen a las presas que son más viejas o están enfermas. Y al depredar estas, esto no afecta a la descendencia de los individuos afectados. Pero como los jóvenes siguen vivos, ellos se van a seguir reproduciendo. Y una desventaja es que si tengo una población pequeña de presas, estas no van a dar abasto para los depredadores, quedar con hambre. Y en lo contrario, es que si tengo una muy grande población de presas, estas no van a, los depredadores no van a dar abasto para esta. Entonces esta población va a ir en aumento. Bueno, continuando con esta interacción, tenemos el amensalismo. En esta, como pueden aquí está el menos. ¿Qué significa el menos? ¿Y el cero? Exacto. El cero es neutro, la O es neutra. Y el menos perjudicado. Entonces, en esta interacción, un individuo se ve perjudicado y la otra no le pasa nada. La otra está neutra, la otra sigue con su vida, le da lo mismo. Por ejemplo, hay arbustos y plantas que sus ramas pueden ser dañadas y la penicilina, que es un hongo, se trata, exacto, se piensa en eso. Cuando ven que uno se ve perjudicado pero el otro le da lo mismo, es amensalismo. Otro tipo de interacción es la simbiosis. Esta es una interacción estrecha, íntima, son besties, entre dos o más organismos de distintas especies. Puede ser de beneficio mutuo o alguna puede salir perjudicada. La simbiosis es que las pulgas son igual como un parásito. No estoy segura cuál es su clasificación. Según yo son como un parásito. ¿No son parásitos? Sí, Monse, le Claro, decía a la él pulga no que se no es ve, es un amensalismo. parásito. Ah, ya. Sí, Sam. El Sí, Sam no había visto que había llegado. sí, soy yo, Invitado. disculpen. Sí, la pulga es un parásito, por lo tanto es positiva para ellos y negativo para nosotros porque en ese caso igual salimos perjudicados por las pulgas, los piojos y todas esas cosas. Ya tal vez no tan perjudicados como si fuera un parásito grande como un gusano, pero igual ellos sacan provecho y nosotros somos perjudicados. Así es. Bueno, seguimos con la simbiosis. Y la simbiosis se subdivide en tres. Está la simbiosis, que es el mutualismo, el parasitismo, el comensalismo. Ahora las vamos a definir. En el mutualismo, como pueden ver acá arriba, las dos especies se ven beneficiadas. Hay dos tipos, puede ser facultativo, que también puede tener el nombre de protocooperación, o puede ser un mutualismo obligado. En el caso del facultativo o en la protocooperación, una especie no necesita a otra para vivir, pero aún así su relación es beneficiosa.
como el ejemplo de aquí abajo de Nemo, con las anémonas. Este es un mutualismo de protocooperación, porque los pez payasos tienen un lugar para vivir, que se les trae protección y comida, y las anémonas se ven beneficiadas porque los peces se mantienen alejados de los depredadores y la limpia de los parásitos. Por eso es facultativo, es una cooperación. Yo te necesito, tú no me necesitas, pero si nos ayudamos, nos funcionan los dos. En el caso contrario, está el obligado, donde las especies no pueden vivir de manera separada. Se necesitan, son dependientes de la otra, por así decirlo. Un ejemplo de esto es las micorrizas, que es una especie de hongo que se... ¡Ay! Es una especie de hongo que aporta, que está en las raíces de las plantas, y este aporta minerales esenciales a la planta, a sus raíces. Y las raíces le aportan las moléculas orgánicas que resultan de la fotosíntesis a estos hongos. También las micorrizas ayudan a que la planta sea más tolerable a un estrés ambiental, como puede ser una sequía, por ejemplo. ¿Se entendió? ¿Qué otro ejemplo de mutualismo se le ocurre? Y ahora sí tenemos a los piojos y a las garrapatas, que ellos son un ejemplo de parasitismo. ¿Por qué? Porque en este caso el piojo se ve beneficiado porque tiene una fuente de alimento, tiene hogar, y la especie humana se vería afectada. Una vive a costa del otro. Bueno, si es un organismo que está, un pequeño que vive dentro, por ejemplo, no sé, una lombriz solitaria, en este caso sería un endoparásito, o sobre, como una garrapata, que sería un ectoparásito, está por fuera. Y tenemos el comensalismo, que aquí se corrió. Pero en el comensalismo, una especie se ve beneficiada y la otra resulta neutra. Un ejemplo de esto, por ejemplo, son las lapas, o en este caso, que viven sobre las ballenas. Aquí tenemos una fotito de las garzas que viven sobre las vacas. Porque, por ejemplo, las vacas se mueven. ¿Han visto que las vacas tienen como lleno de, siempre de volando a su alrededor y encima saltamontes, mosca, pichito? Bueno, y como la garza está arriba, cuando la vaca se mueve, estos bichitos saltan y la garza se los come. Por eso es beneficioso para la garza y la vaca es neutra, ella le da lo mismo. ¿Recuerdan cómo se llamaba el contrario al comensalismo, donde una especie está perjudicada y la otra es neutra? Exacto, Alessandra. Amensalismo. Bueno, ahora llegamos al segundo contenido de la clase del día de hoy, que es la estructura de las biológica de las comunidades. Bueno, antes que todo tenemos que saber qué es una especie dominante y qué es una especie clave. ¿Qué se le ocurre a ustedes por esos pequeños conceptos que pueden ser? No, nadie. Quiero hacer preguntas dirigidas. No me hagan hacer eso.
no sé si podría ser. Bueno, primero, las especies dominantes son las más abundantes o las que tienen mayor biomasa. Entonces, ¿Se puede hacer una influye acotación? en... Ya, chicos, una especie dominante no necesariamente es dominante por el número, ya también puede ser por el tamaño. Porque si ustedes dicen que en un ecosistema, por ejemplo, hay 3 elefantes y hay 2 pulgas. No, al revés, hay 2 elefantes y 3 pulgas. Ustedes dirían que por número sería la dominante la pulga, pero hay que ver que también el elefante sería el dominante independiente de la cantidad, porque finalmente es mucho más grande y en cuanto como a biomasa el elefante que las pulgas, aunque sean más en número, ¿ya? Y la especie clave es significativa para el ambiente, así que ojo ahí, Aleco, con la micorriza. Si bien es clave para una especie, pero acá recuerden que una especie clave es influyente en una comunidad, ya es clave para la comunidad, no para una especie en particular. Ya eso es más relación de interespecie. Cuando hablamos de una especie clave, es una especie que no puede faltar o el ecosistema completo se va a derrumbar. Eso. Eso, muy... Entonces, como decía el profe Sam, es eso. A eso se refiere con que tiene una mayor biomasa, ocupa un mayor espacio. Por eso tienen también un fuerte control sobre la densidad y distribución de otras especies. También tiene un impacto es que también podrían ser especies clave porque es que se lo vamos a explicar más adelante, pero podrían ser especies claves porque favorece la polinización, entonces tienen un papel más fundamental. Según yo, son más especies claves. Siguiendo con las especies dominantes, también tienen un fuerte impacto en el suelo, que se refiere con que tienen un fuerte impacto en los factores abióticos. ¿Qué quiere decir con abiótico? Eh, sombra, influyen en el suelo de donde viven, y eso determina el tipo de especie que va a vivir ahí. Esos son dominantes. Influyen en su comunidad en ese aspecto. Bueno, y por otra parte, tenemos que las especies claves, como lo dijimos, como las abejas, tienen una importante influencia en su comunidad. Ellas son importantes independiente de su número y de su tamaño. Bueno, son claves porque ejercen un control sobre la estructura de la comunidad. No porque sean más o menos, sino porque tienen un papel fundamental en donde viven. Para entender bien esto, tenemos el experimento. Ahí hubo un error de tipeo, no es Robert, es Robert Pine, que hizo un experimento muy entretenido con una estrella de mar. Se lo voy a explicar mejor con la fotito que está acá. Él hizo un experimento con las estrellas de mar. La estrella de mar, en este ecosistema, en este nido ecológico, es el depredador de los mejillones, que son los que están en azul. Bueno, lo que hizo este señor es que... me faltó una parte. Me faltó una idea importante. El mejillón es la especie dominante de este espacio. Entonces, lo que hizo este caballero fue que quitó
a las estrellas de mar de este espacio, que era la especie clave. ¿Por qué? Porque mantiene el equilibrio. Porque si pueden ver acá después el resultado, que una vez que se removieron las estrellas de mar, el mejillón, los mejillones tomaron el control total de este nicho ecológico. Fue tanta la competencia con las otras especies que no permitieron que nadie más viviera ahí. Por eso son la especie dominante. Y la estrella de mar, que era el depredador de los mejillones, es la especie clave porque es la especie que mantiene el equilibrio aquí. Es lo que permite que existan otras especies dentro de este mismo hábitat. Ese es, claro, nos podemos ir en una discusión más filosófica, porque al final somos como unos invitados, llegamos nomás, y peleamos para ser la especie dominante. ¿Se entendió el experimento y lo que es una especie clave y una especie dominante? Sí. Entonces ahora vamos a llevar a la biodiversidad. La biodiversidad es el concepto que se usa para determinar la complejidad de una comunidad. Posee dos componentes, que es la riqueza. ¿Verdad? Me caí por un minisegundo, pero sí, retomando. Disculpen por eso. Sí. La biodiversidad, como les iba diciendo, determina qué tan compleja es una comunidad en base a su diversidad de especies. Como, ¿por qué? Porque una mayor cantidad de especies, mayor biodiversidad. Por ejemplo, en la diversidad de las especies tenemos dos componentes. Uno de ellos es la riqueza específica. ¿Qué quiere decir esto? Esto hace referencia al número total de especies diferentes que hay en una comunidad. Entonces, mientras más especies diferentes yo tengo, mayor riqueza hay. Y la abundancia relativa, que hace referencia que las distintas es una proporción de las distintas especies. O sea, en otras palabras, es la proporción de cada especie específica el número total de individuos de la comunidad. Por ejemplo, el número total de tortugas que yo tengo en un hábitat, en un pantano. ¿Entendieron esos dos conceptos? Ya, lo repetimos. Tenemos que, cosa 1, la biodiversidad
Y el punto 2, ya. Que la abundancia relativa es la proporción que existe de cada especie específica en relación al número total de individuos que hay en una comunidad. Eso es. Bueno, tenemos los factores que determinan la riqueza de las especies. ¿Por qué? Porque tenemos muchos hábitats. Y esta riqueza de especies está relacionada con qué tan complejo estructuralmente es. Por ejemplo, un bosque, o en un bosque hay muchos nichos ecológicos. Y eso es un... ¿Por qué? Porque tengo humedad, tengo árboles, tengo un río. Entonces pueden desarrollarse muchas especies diferentes. O en cambio, en una comunidad más simple, como en un desierto, tengo una menos riqueza de especies. Y eso hace referencia al primer punto acá, que es la complejidad estructural. A mayor complejidad, mayor riqueza de especies. En segundo, tenemos el aislamiento geográfico de una comunidad. ¿Por qué? Porque, ejemplo, piensen en una isla. Va a ser más difícil, las islas suelen ser menos diversas, por ejemplo, no sé, que Chile, un continente. ¿Por qué? Principalmente por un efecto de distancia. Porque para una especie es más difícil llegar a una isla donde no se tiene que pasar mar o grandes cantidades de kilómetros, más complicado. Probablemente si empieza un viaje en 100 especies, 100 números de especies, no lleguen las 100, van a llegar 20. Entonces todo eso dificulta esta colonización. Y principalmente por eso, por la dificultad para llegar exitosamente. Por lo que tenemos que, por ejemplo, una isla que está aislada va a ser menos diversa, porque probablemente se va a quedar con las especies nativas de ese lugar, que un país continental, que va a tener una mayor diversidad, porque hay una menor distancia de colonización. Bueno, también está relacionada la riqueza de especies con el estrés ambiental, que esto es que a mayor estrés ambiental, a mayores condiciones extremas de temperatura, determinación, competencia, va a existir menor riqueza que en lugares que sean menos estresantes ambientalmente. ¿Por qué? Porque en estos hábitats con un alto estrés ambiental, solo las especies que son capaces de soportar esas condiciones extremas van a vivir ahí. ¿Sí? Y también, voy a revolver para explicar esto, tenemos los ecotonos. ¿Y qué quiere decir eso? Que un ecotono es el espacio medio, el hábitat medio, que posee todas las características de dos ecosistemas diferentes. Por ejemplo, en este tenemos un ecosistema acuático, un ecosistema seco, y el ecotono tiene los dos. Mm, diría que no, porque un vívero es algo más artificial. Tú no estás juntando, es como que sea de manera natural. En un vívero tú tienes lo necesario, tú le entregas lo necesario para desarrollarse, pero no es
Sí, pero es artificial. Tú lo estás creando para que lo que tú quieras eh, que crezca en ese interior, crezca, pero esto es como de manera natural. Entonces, por ejemplo, ya, si tú tienes un pantano, por ejemplo, tú vas a tener todo lo que tiene un pantano de su sistema acuático. Vas a tener plantitas, las ranas, y tú cuando mientras vas saliendo del agua, como que se va, hay un entre que esté todo lo seco y el agua, voy a tener como un punto medio, donde vas a encontrar los dos, vas a encontrar, no sé, las piedritas que hay un poquito más arriba, o un tipo de vegetación, y también vais a encontrar, no sé, lo húmedo que hay, o una especie específica de planta marina. Entonces en el ecotono tiene los dos. Entonces por eso un ecotono tiene una mayor riqueza de especies porque puede abordar lo de los dos ecosistemas. Y ahora vamos a hablar de la sucesión ecológica. Oh, no, me saltó una. Pensé que quiero revisar si no me salté una diapo. Y la sucesión ecológica habla de cómo se va a colonizar un espacio después de una perturbación, que generó un gran cambio en su estructura y en su composición. Esta colonización puede ser por múltiples especies distintas, que son sustituidas gradualmente por otras, o de una reemplazadas por otras especies. Eso nos lleva, nosotros tenemos dos tipos de sucesiones, que vamos a usar la fotito para explicar. Tenemos sucesión ecológica primaria. Bueno, en este tipo de sucesión se escuchan que sale que tengo mal internet. Sí, ay, ya que se quedó de nuevo pegado y dije, no, me caí de nuevo. Entonces, como le estaba diciendo, tenemos en nuestra primera imagen la sucesión ecológica primaria, donde aquí la deformación, la perturbación es desde un comienzo. No hubo algo externo que lo destruyó. Siempre fue así. Por ejemplo, tengo una superficie de lava nueva que acaba de salir, nuevecita de paquete, de volcánica recientemente formada. Entonces, como está nuevo, como no hubo ninguna perturbación externa, a partir de esta lava se van a empezar a desarrollar mis primeros organismos. Mis primeros organismos van a ser procariontes, van a ser autótrofos. Luego, estos procariontes autótrofos se van a transformar en líquenes. Y estos líquenes, que son como... Es más chiquito que un musgo, aún no llega a ser musgo. Y estos líquenes van a dar lugar a los musgos, que son los que están aquí verde grandes. Y aquí sí se va a empezar a desarrollar este suelo nuevo gradualmente, a poquito, por parte. Entonces, estos musgos, procariontes, se van a empezar a acumular esta nueva materia orgánica y van a empezar a acumularse la descomposición de estos. Y esta descomposición va a dar paso a los primeros colonizadores.
decimos una especie oportuna. Esta especie toma el nombre de especie. Esta va a ser la etapa pionera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son los primeros, las primeras especies en llegar, los primeros colonizadores. Bueno, después tenemos las etapas cerales, que nuestra etapa ceral va a ser cuando ya empiezan a aparecer los arbolitos. Empiezan a aparecer arbolitos, el suelo se cubre de pasto, etcétera. Yeah. Y desde nuestra etapa ceral, y una característica importante de esta etapa cerales es que ya son más o menos distinguibles las comunidades. Yo puedo ver, empieza a ser una evolución de los descomponedores, como un ciclo natural del suelo. Como al ser un descomponedor pueden llegar insectos que pueden empezar a colonizar este pasto nuevo. Este proceso, hasta que ya llegamos a estas comunidades, esta etapa se van a seguir desarrollando, van a llegar a un ecosistema aún ya hecho y derecho. Este proceso puede ser muy breve o puede durar años, no hay un tiempo fijo. Y en el caso B, tenemos la sucesión ecológica secundaria. En este caso, espérenme unos segundos que le tengo que abrir a mi gato. Ya, sale. Lo siento chicos por esa pequeña interrupción, pero si no iba a estar maullando hasta que la abriera. Bueno, ella sabe ir atención, es la que manda. Bueno, y tenemos la sucesión ecológica secundaria, que en este caso la perturbación es causada por algo externo. Lo más común es, por ejemplo, un incendio forestal. Que ustedes como, no sé si ustedes saben, pero un incendio forestal destruye todo lo vivo de un espacio. Lo deja muerto. Es un ejemplo de una sucesión ecológica secundaria. Bueno, en este caso, a diferencia de la sucesión ecológica primaria, los primeros que va a aparecer van a ser especies herbáceas, no van a ser procariantes. Y estas especies herbáceas luego van a dar paso a las primeras plantitas, que luego van a ser reemplazadas por matorrales, y los matorrales van a ser reemplazados por árboles. ¿No? La sucesión ecológica secundaria es más rápida, ocurre en un menor tiempo que la primaria. ¿Se entendió la diferencia de cada una? Yeah. Yeah. En la primaria, tú tenías una perturbación en el ecosistema de manera natural. Por ejemplo, apareció lava nueva en un espacio, en un terreno. En cambio, en la ecológica secundaria, esta perturbación no es por algo natural, es por algo externo. Por ejemplo, un incendio forestal. O, no sé, dejaron una parcela abandonada. O sea, y todo se secó.
Sí, es algo más como de intervención humana, por así decirlo, para que se entienda bien esa diferencia. En la sucesión primaria, tú en tu primera etapa, los pioneros, los primeros organismos que van a aparecer en la primaria van a ser procariontes. ¿Por qué? Porque en cambio, en la secundaria, tú lo primero que te va a aparecer después de este incendio forestal van a ser especies herbáceas. Malezas chiquititas. Bueno, y esta herbácea va a ser reemplazada por un matorral. Y este matorral se va a seguir desarrollando y va a ser reemplazado después por un arbusto, y este arbusto va luego a dar espacio a un árbol. Y la secundaria ocurre en un menor tiempo que la primaria. ¿Sí? Ya. Entonces, sigamos. Ya nos queda poquito. Tenemos los mecanismos de sucesión ecológica. Estos mecanismos dependen del modo en que cómo esta nueva especie se va a establecer en la comunidad. Como esto nuevo se va a establecer en este nuevo nicho. Tenemos primero el modelo de facilitación, que aquí más o menos estas especies ya conocían a dónde van a llegar. Entonces lo que tenemos en este modelo de facilitación es que la o las especies que lleguen en este hábitat lo van a modificar. Lo van a modificar de modo que va a ser menos adecuada para ellas, para las primeras que llegan, pero va a ser lo van a dejar más adecuado para sus sucesoras. ¿Ya? Tenemos el modelo de inhibición, en aquí las especies que van a estar en este sitio no van a permitir que aparezcan otras. Y solo van a haber un reemplazo de estas colonizadoras primarias cuando éstas se mueran. Si ya por ejemplo, en el modelo de inhibición tengo una especie, ellas no, piensan aquí nadie pasa en esta esquina, aquí mandan las divinas, dijeron. Se murieron todas las divinas y pudieron pasar las feas. Ay, que ¿alguien vio Patito Feo? Perdón por ese ejemplo, no se me ocurrió nada más. Entonces el reemplazo va a aparecer cuando las originales se extingan totalmente. Y tenemos el modelo de tolerancia. El modelo de tolerancia aquí en que las especies que están tienen un crecimiento más lento. Entonces, que tengan este crecimiento más lento, le hacen competitivamente superiores. ¿Por qué? Porque van a estar gastando recursos más tiempo. Entonces, eso va a excluir a las que tengan un crecimiento más rápido, porque son menos tolerables a los cambios, a estas nuevas condiciones que se van a ir dando en el hábitat. ¿Se entendió? Nuestros modelos de sucesión. Ya. Y eso nos lleva a lo último que vamos a ver hoy, que son las especies nativas, endémicas, introducidas, invasoras y cosmopolitas. La primera que tenemos es una especie nativa autóctona, que como le dice su nombre, es una especie que pertenece a una región, a un ecosistema determinado. Ellos están ahí sin intervención humana. ¿Se le ocurre un ejemplo de especie nativa chilena? Sí, por ejemplo, un huemul es una especie nativa autóctona chilena. Un pudú, muy bien.
Ah, Diego, me pilla la ignorancia que no sé qué es eso. Dígamela coloquialmente. Gracias. Bueno, tenemos un subconjunto de las especies nativas, que son las especies endémicas. En el caso de las especies endémicas son aquellas especies nativas exclusivas de un área geográfica. ¿Ya? Tenemos las especies cosmopolitas, que es aquella que tiene una distribución mundial. Están en variadas partes del mundo, tanto en un territorio marino o terrestre. Es cosmopolita porque ustedes la ven en muchos lados. También tenemos una especie introducida, foráneas o exóticas, las pueden encontrar con esos tres nombres, pero el más común es especie introducida, que es una especie nativa que es sacada de su hábitat natural por los humanos e introducida en un ecosistema que no le pertenece. Existe la posibilidad de que estas especies introducidas alteren el nicho ecológico. Y si esta especie introducida altera el nicho ecológico, pasa a llamarse especie invasora, que es un subconjunto de las introducidas, que en estas especies invasoras ponen en peligro la diversidad biológica nativa. Ya, por ejemplo, una especie invasora que es súper dañina es el castor. No sé si lo sabían. El castor fue introducido, pero este castor introducido empezó a dañar el nicho ecológico de otras especies. Empezó a ser nocivo para esta diversidad biológica nativa. Entonces, cuando esta especie introducida empieza a ser dañina, ya pasa a llamarse invasora. Ya, generalmente cuando una invasora pelea con una nativa, es fatal, lamentablemente, para la nativa. Ya. Piensa que tu especie nativa son todas las especies Made in Chile. Diga, Sam. Dele. Si querés te ayudo para que lo escuche de dos profes distintos. Sí, bien. Ya, mira, la especie nativa es que pertenece y es autóctona a una zona. En cambio, la endémica es exclusiva en esa zona, ¿ya? Y no va a estar en ninguna otra zona más. Ya, por ejemplo, imagínate que que los canguros están solo en Australia. Esa es una especie endémica, porque está solo en Australia, no está en ninguna otra parte del mundo. En cambio, la nativa estaba desde ahí, pero puede que esté en otro lado. ¿Me entiendes? En cambio, los canguros, que son solo de Australia, no van a estar en ningún otro lado del mundo. En cambio, esa sería una especie endémica, que es nativa de ahí, pero que no se encuentra en ninguna otra parte. Es como exclusiva. En cambio, la especie nativa estaba en ese lugar, pero puede que estén en otras regiones del mundo. ¿Capichi? Bueno, chicos, eso fue la clase de hoy. ¿Algún comentario que les haya parecido interesante? ¿Algo que no quedó claro? Capichi, el gato. Espero que no hayan quedado con la cara de ese gato. Dígame, María Ignacia. Los gatos los saqué de SlideGo. Saqué una plantilla de ahí. Sí, está muy bueno. Oye, lo otro que le quería agregar a los chiquillos es el término de ingeniero ecosistémico. No sé si aparecía en la presentación que me caí durante un rato. No, no parecía. Así que, Ya. dele. Un ingeniero ecosistémico, chiquillos, es aquella especie que va a cambiar el ecosistema, ya para bien o para mal. Por ejemplo,
Los castores en el sur, como decía la profe, eran una especie invasora, pero también es un ingeniero ecosistémico. ¿Por qué? Porque finalmente van a hacer diques en los ríos y va a hacer que se rebalsen los ríos. Por lo tanto, se van a rebalsar los ríos y la parte donde hay árboles, se van a podrir estos troncos de los árboles y se van a caer los árboles. Por lo tanto, las aves que vivían ahí van a tener que irse. ¿Ya? Eso es un ingeniero ecosistémico y no quiere que se le olvide porque puede que lo pregunten. ¿Ya? O por ejemplo, otro ingeniero ecosistémico serían los choritos. No sé si se llaman choritos, la verdad, yo los conozco por choritos. Eh, ya, pero pongamos que se llaman choritos. ¿Sabes lo que son un chorito, no? No los choros, pues, no, no, ¿qué pasa? No, no, no ese tipo de choros. Ya, sí, los que vienen en concha. Sí, sí, los mariscos, los mariscos. Ya, a veces hay rocas en que golpean tan fuerte las olas que no pueden haber especies que vivan ahí en esa roca. Pero este chorito se pone tanto en la roca y se reproduce que cuando pega la ola en la roca no pega tan fuerte. Por lo tanto, puede que otras especies puedan vivir ahí. Ya, por lo tanto, también sería un ingeniero ecosistémico, porque cambian el ecosistema. ¿Ya? ¿Se entiende el término? Se entiende. El humano no, el humano es medio parásito, según yo. Apoyo, deberíamos extinguir la gente. Lo siento. No, pero después de que me muera yo, ahí que se extingan todos. Que me saque el primero el poderísimo título. Ahí no podemos morir. Bueno, gente, eso Sí, fue sí, el video de hoy. por Espero que favor. estén bien. Cuídense, vayan a vacunarse. Sí, que estén súper chiquillos. Un abrazo. Espero hacerles más clases y que el ánimo no decaiga nunca. Chao, chao.